Bien, acá tenemos un ejercicio de extremos locales o relativos. Nos están dando una función, z, función de x e y, pero acá tenemos una letra m que es una constante. Una constante sería un número real que puede ser positivo o negativo. Y la pregunta es para qué valor o para qué valores de m la función presenta extremos locales. En realidad no solamente extremos locales, esto deberíamos haberlo planteado quizás como extremos locales o puntos de ensilladura. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, de acuerdo a los procedimientos que tenemos que seguir, vamos a buscar lo que primero deberíamos hacer es buscar los puntos críticos. El tema es que vamos a tener como incógnita x e y y m. Entonces vamos a ir directamente a hacer no solamente derivadas primeras, sino las derivadas segundas. Vamos a calcular la derivada primero respecto de x de la función. Entonces vamos a tener 2mx más m cuadrado y la derivada primera respecto de y, m cuadrado y m cuadrado x, estoy derivando respecto de y, m cuadrado x, y acá me va a quedar más 2mi. Ahora vamos a calcular las derivadas segundas. En definitiva, lo que vamos a hacer es vamos a ir a armar el hessiano, cuando tengamos este tipo, esta característica de ejercicio. La derivada segunda respecto de x dos veces va a ser igual a 2m. El segundo término no interviene. La derivada segunda respecto de y, que sería la otra derivada directa de segundo orden respecto de y, también va a ser igual a 2m. Y vamos a calcular las derivadas cruzadas, que sabemos bien que por el teorema de Schwarz tienen que ser iguales. Lo que está derivado respecto de x lo derivo respecto de y, esto es igual a 0. Ahora, esto derivado respecto de y es m al cuadrado. Este también tiene que dar m al cuadrado, que sería la que hemos derivado respecto de y, ahora respecto de x. Este es igual a 0 y este respecto de x es m al cuadrado. Entonces podemos verificar que las derivadas segundas cruzadas son iguales. Lo que vamos a hacer es armar con todo esto el hessiano. Recordemos que el hessiano es un determinante asociado a una matriz cuyos elementos son las derivadas segundas. El elemento 1, 1 es 2m, la derivada segunda respecto de x dos veces. El elemento 2, 2 es también 2m, que es la derivada segunda respecto de y dos veces. Esto en general no es igual, no tiene por qué dar igual. Acá es una cuestión de, digamos, de la característica o de la sintaxis, digamos, de la expresión que nos dieron. Lo que sí tienen que ser igual los elementos de la diagonal secundaria, que son m cuadrado y m cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es resolver, y lo hacemos como producto de la diagonal principal, que nos va a quedar 2m al cuadrado, o sea 4m al cuadrado, menos la diagonal secundaria, que sería m a la cuarta, porque es m al cuadrado, m a la cuarta. A esto nosotros podemos expresarlo factoriado de esta forma: m al cuadrado factor de 4 menos m al cuadrado. Esto podemos también darle este formato. Si vamos a continuar con el factoreo, acá el segundo factor es una diferencia de cuadrado, que es el producto de la suma por la diferencia de sus bases. 2 más m por 2 menos m.
Esto podríamos haberlo hecho o no. Pero en definitiva esto a nosotros nos ayuda para facilitar la confección de un gráfico que nos permita a nosotros analizar cómo varía esta función, que la podemos llamar una función hessiano, o directamente una función de m, ¿no? Nosotros vamos a colocar esto así, colocamos acá la variable independiente, que en este caso sería m, y bueno, si nos fijamos en esta expresión que tenemos acá, la expresión polinómica, vemos que esto es una parábola de grado 4. Las ramas son hacia abajo, ¿no? Porque el coeficiente principal es negativo. El factoreo nosotros nos permite ver cuáles son las raíces o puntos de corte con el eje horizontal, el eje de la variable independiente. Vemos que tenemos una raíz doble para m igual a 0. Y tenemos una raíz para m igual a menos 2 y otra raíz para m igual a 2. Habíamos dicho que la parábola tiene ramas hacia abajo, o sea que esto va a ser una cosa así, las ramas son hacia abajo. Pero acá tenemos una raíz doble, o sea que acá la función va a tener este funcionamiento, ¿no? O sea que va a ser esto así. Acá vamos a tener esta función de m, que bien podemos decir que sería el andamiento del hessiano. Entonces acá nosotros podemos ver cuáles son los distintos valores que va tomando el hessiano a medida que nosotros modificamos el valor de m. Entonces nosotros podemos ver que en este caso de menos infinito hasta el punto menos 2, si lo expresamos así como si fuese un intervalo, de hecho es un intervalo, ¿no? Acá estamos hablando directamente del valor del hessiano. El valor, para el valor de m que está en este intervalo, el valor del hessiano va a ser menor a 0, o sea, negativo. Si es menor a 0, acá vamos a colocar una categorización. Si es menor que 0, nosotros sabemos bien que estamos en presencia de un punto de ensilladura. Le vamos a poner punto silla. Justamente en el punto menos 2, si nosotros seguimos esto, digamos de menor a mayor, en el punto menos 2, el valor de la función es igual a 0. Por lo tanto, es un punto de incertidumbre. Digamos, si nosotros vamos a buscar la función, es incertidumbre. Ahora, en el intervalo que va de menos 2, este sería un intervalo abierto, ¿no? De menos 2 a 0, el valor es positivo. O sea que acá sí tenemos extremos extremos locales. Para el valor de m igual a 0, el valor de la función está en 0, entonces de vuelta tenemos incertidumbre. Y luego, en el intervalo que va de 0 a más 2, el valor vuelve a ser positivo, o sea que vuelven a ser valores de m para los cuales la función va a presentar extremos locales. En el punto más 2, puntualmente, acá en este punto, m vale 0, y si m vale 0, la función, bueno, ahí presenta una incertidumbre. Y luego para valores mayores de 2, o sea, para más 2 hasta el más infinito, la función vuelve a ser negativa. ¿Ven? Vuelve a ser negativa.
al igual que en esta parte, menor que 0. Entonces tenemos punto de ensilladura. Punto de ensilladura. Sería un análisis completo el que estuvimos haciendo. Ahora, acá nosotros lo que hemos hecho es precategorizar, porque hemos visto en qué intervalo tenemos punto de ensilladura, en qué puntos tenemos incertidumbre y en qué puntos tenemos extremos locales. Ahora lo que tenemos que terminar de categorizar es en los puntos de extremos locales. Sería acá y acá. O sea, extremos locales de menos 2 a 0. De menos 2 a 0, m es negativo, ¿no? Lo están viendo acá. M es menor que 0. M, no el valor de no el hessiano. El hessiano es positivo en estos dos puntos, pero acá m es negativo y acá m es positivo, porque es de 0 a 2. Si m es negativo y nosotros analizamos el penúltimo de los pasos, o último de los pasos a analizar, que es el signo de la derivada, de las derivadas segundas directas, vemos que es 2 por m. Para m negativo, acá va a quedar 2 por un valor negativo, va a quedar un resultado negativo. Si es negativo es porque vamos a tener un máximo. O sea que para estos valores vamos a tener máximos. O sea que esto vamos a tener máximo. En cambio, de 0 a 2, en los cuales el valor de m es positivo, no confundir con esto, que es positivo, ¿qué cosa? El hessiano. Y es lo que me precategoriza como punto, como extremo relativo. Acá al ser m positivo, me está quedando que los elementos de la diagonal principal, los signos, son positivos. Entonces quiere decir que estamos en presencia de mínimos. Entonces, acá mínimos. Mínimos y acá máximos. Ojo, ¿no? En estos puntos, sin incluir los puntos de menos 2, 0 y 2, que son valores de m para los cuales vamos a tener incertidumbre en cuanto a lo que es la presencia de extremos o no. Bueno, este es un ejercicio, digamos, característico, que puede ser una variante en el cual se puede cambiar un poco el formato de cómo viene dada la función con alguna incógnita o incógnitas adicionales, como para hacerlos pensar un poco más. Y recuerden bien que cuando se presente este tipo de características, de ejercicios, lo que tienen que hacer es armar directamente el hessiano. O sea, calcular, ir hasta las derivadas segundas, reemplazar, sustituir. Se puede acompañar o no con un gráfico, en algunos casos que ayuda, colabora más a hacer el gráfico. Hacer una pequeña tabla también puede ayudar, y bueno, de esta forma lo hemos hecho en forma lo más completa posible, digamos, lo más completo posible el ejercicio.